¿A dónde están? ¿Ahí? Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia a la presentación de la novela de nuestro paisano y buen amigo Gastón Seguro, las cuentas pendientes, cuya portada la tenéis ahí ampliada perfectamente. Gastón tiene una buena costumbre, desde mi punto de vista, en los libros que ha publicado, y a los que luego me referiré al final de esta intervención mía. Bien al principio, como en el imprevisto origen de un libro, en los cuadernos del amante ocioso de 2012, o como en el que presentamos esta noche, al final, aquí lo titula Epílogo para el lector, nos cuenta expresamente y sin tapujos la génesis e incluso las peripecias editoriales hasta hacerse realidad de la obra que nos disponemos a leer o que acabamos de terminar. En la que nos ocupa esta noche, publicada en el pasado, en 2015, por Editorial Drácena, que se está convirtiendo en una especie de editorial de cabecera de nuestro amigo y autor, nos cuenta Gastón que su amigo Moncho Alpuente, el polifacético músico, escritor, humorista, presentador de televisión, comentarista radiofónico, el de aquel adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya, y fallecido poco antes de que se trasladara finalmente al papel la obra que comentamos, sugestionado por la primera novela que publicó Gastón, Stopper, que posiblemente conoceréis, publicada en 2008, y que fue presentada, creo que en el mismo sitio, por su tío y buen amigo mío, Vicente Valero, también, aunque hace ya mucho tiempo que yo al menos le he hecho falta, buen narrador de historias, magnífico narrador de historias. Pues bien, le propuso Moncho Alpuente, le propuso en octubre del 2009, nos cuenta el propio Gastón, otra novela negra, textualmente. Y de esto, de novela negra, aparte de finalmente presentar al autor, pretendo que vaya esta primera intervención, esta intervención introductoria. Por tanto, la pregunta que quiero hacerme en público, ¿es una novela negra? Las cuentas pendientes, ¿cómo parece que le había encargado o le había sugerido su amigo Moncho Alpuente? Como yo no soy ni lo pretendo un teórico de la literatura, aunque me reconozco un lector empedernido de novela, especialmente de novela negra, me voy a apoyar en lo que sigue en un especialista en la materia, el profesor universitario salmantino de Teoría de la Literatura, Javier Sánchez Zapatero. Como bien indica el teórico, la etiqueta género negro se ha dotado en las últimas décadas de una confusa ambigüedad, convirtiéndose en una especie de cajón desastre en el que todo parece caber, desde las obras canónicas de los autores clásicos del género, a los que ahora nos referiremos, hasta thrillers estereotipados con vocación de superventas, pasando por toda aquella novela que presente la más mínima relación con el mundo del crimen o con los ambientes policiales. Además, en el caso español, aumenta la ambigüedad porque incluso muchos teóricos, o algunos teóricos, emplean, y los aficionados solemos emplear casi como sinónimos, las sintagmas de novela policíaca, novela negra o novela criminal. Pero vamos a intentar cerrar un poquito ese cajón desastre para referirnos o intentar acercarnos a lo que al menos yo considero, y otros teóricos, siguiendo al que me he referido, como novela negra.
Se considera a Los crímenes de la calle Morgue, publicado nada menos que en 1841 por Edgar Allan Poe, la obra fundacional del género policíaco moderno, al integrar en una misma obra, de manera dual, por una parte el crimen y por otra el juego que se plantea al lector con la investigación, normalmente de un detective, a través de criterios racionales deductivos para resolver el misterio del quién fue el autor del crimen. Esta obra, como las posteriores de Conan Doyle, de Gaston Leroux o de Agatha Christie y muchos otros, se encuadran en un género narrativo antecedente de la novela negra, englobadas en el genérico policíaco o clásica de misterio. Pero mientras estos clásicos de la novela de misterio, por ser hijos de su tiempo, recordad, he dicho, a partir de 1841, es decir, hijos de lo que en historia se conoce como revolución industrial, la época de la revolución industrial, priman la explicación racional positivista del crimen, utilizando el crimen casi de una manera aséptica, de manera que a pesar de abordar historias violentas, normalmente muertes, no hay en ellas ni sentimientos, ni dramatismo, ni lágrimas, ni sangre. Lo que predomina sobre todo es un aire triunfalista de la razón, de la sagacidad o de la inteligencia, personificada en los detectives protagonistas, los conocidísimos Dupin o Hércules Poirot o Sherlock Holmes. Sin embargo, será con el turbulento primer tercio del siglo XX, Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, la depresión de los años 30, cuando se configura realmente la novela negra, especialmente en Estados Unidos. Los Hammett, los Chandler, los Kane, y por ello, en ellas, en esta nueva, diríamos, novela negra o verdadera novela negra, hija de su tiempo, de este turbulento primer tercio del siglo XX, primará una concepción de la realidad pesimista, carente de confianza en ningún criterio ordenador y racional que permita dotar de sentido a un mundo que se considera tan violento como caótico. Frente a los ordenados y heroicos detectives anteriores, los nuevos detectives, los nuevos personajes, son imperfectos, humanos y quizá lo más importante, lo significativo de esta nueva novela negra, o esta nueva novela de crimen o policíaca, que llamamos negra, ya no será el dar al lector elementos para descubrir el autor del crimen antes que el sagaz investigador, sino que el lector entra en contacto con un contexto, y esta es la importancia, el contexto, en el que la muerte, más que un acertijo capaz de generar intriga, se convierte en la consecuencia de un entorno en el que prima la corrupción, la violencia institucional o la injusticia social y su violencia subyacente. La investigación ahora, en la novela negra, se transforma en una mera excusa para mostrarnos un mundo complejo, normalmente sucio y peligroso. La realidad de ese primer tercio del siglo XX o de otras épocas de crisis más actuales, en épocas de crisis económica, crisis sociales o crisis de valores. La negrura, por tanto, proviene de la capacidad de la novela para, cuestionando el orden establecido, reflexionar sobre el origen y el papel de la violencia en el mundo contemporáneo. Si ese es el origen norteamericano de la novela negra, su traducción europea añadirá algunos ingredientes y variaciones. Entre los que me interesa, son muchos, pero me interesa destacar entre ellos los tres siguientes. Los cito antes y luego los desarrollo un poco. Los personajes e investigadores, europeos o norteamericanos, son distintos. Es también una novedad, podríamos decir, de la novela negra europea frente
a la original norteamericana del primer tercio del siglo XX, el carácter costumbrista, podríamos decir, de la novela negra europea. Y por último, también, y muy derivado de lo anterior, de ese carácter costumbrista, los escenarios y cómo se trata a los escenarios donde se desarrolla la acción son también muy distintos. Veremos primero con el cambio de los personajes investigadores. Frente al investigador privado norteamericano, en la novela europea, el protagonismo de la investigación pasa a la cotidianidad, normalmente, a la cotidianidad del trabajo policial oficial. Por tanto, los protagonistas ya serán funcionarios públicos, salvo raras excepciones, el Carballo de Vázquez Montalbán o el periodista de la serie Millennium, para tener o nombrar a alguien más activo. Ello lleva a cambios también en los mismos procedimientos de investigación que aparecen en la trama criminal o de resolución del misterio criminal, del misterio entre comillas. Ahora, frente al individualismo muy norteamericano, son más europeos, por tanto, procedimientos más colectivos y colaborativos. Normalmente, las policías están integrados en la policía científica o en comisarías generales o en cuerpos especiales de los diversos organismos europeos. Para entendernos, si en España hablaríamos si se habla de guardias civiles, de la UCO, de la Unidad Central Operativa, o de la famosa UDEF, en el caso de la Policía Nacional, etc. Por tanto, fundamentalmente son servidores públicos. Este primer gran rasgo de diferenciación de la novela negra europea frente a la norteamericana original. Y en segundo lugar, y lo más importante, unido a lo tercero que he dicho antes, ese carácter costumbrista y la importancia del espacio en donde se desarrolla la novela. Pasa a ser muy importante, esencial, el contexto social y espacial en el que transcurre la acción de las obras, adquiriendo así un marcado carácter humanista y realista, presentando al personaje, trascendiendo lo puramente profesional con sus realidades afectivas, sus problemas sentimentales, incluso sus problemas domésticos. Y si forman parte de sagas, y mucho de las novelas europeas forman parte del género, forman parte de sagas, permite a los lectores, si realizan la lectura de manera ordenada cronológicamente, conocer en profundidad las costumbres de estos protagonistas, sus costumbres, sus opiniones, sus gustos, sus comidas preferidas, sus bebidas preferidas, etcétera, etcétera, sus manías, etcétera. Es el caso de los conocidísimos por muchos de vosotros, si sois aficionados a la novela negra, de los Purballander, de Brunetti, de Costa Jaritos, de Montalbano, de Salco, de Carmel, de Argimon, etcétera, o de los españoles Bevilacqua, o Monfort, etcétera, que, como son protagonistas de varias novelas, en algunos casos muy numerosas, desde que empieza la primera, como los determinados años, vamos pudiendo seguir la transformación de sus gustos y ya al final se nos hacen perfectamente familiares, como bien conocéis en este caso. Y relacionado con lo anterior, lo que he comentado de los espacios. Normalmente ese espacio es la ciudad. Ahora también la propia ciudad, o el propio espacio, como protagonista. Los personajes recorren calles reales, conducen por avenidas que más o menos conocemos, o bien conocemos plenamente, por carreteras por las que hemos nosotros transitado si somos o hemos visitado los países donde se desarrollan estas acciones, y acostumbran a mantener una serie de lugares comunes invariables, barrios, bares, restaurantes, tugurios, bares de copas, discotecas, etc. Son obras de las que se ha llegado a hablar que tienen también características de guía de ocio y cultura.
Sus ciudades, sus ambientes se adentran en la estructura social urbana y sus principales problemas de convivencia y complejidad, de donde surge la criminalidad. De ahí también la dimensión política del género en Europa frente a la americana, convirtiéndose en un instrumento de crónica histórica, en el que además de abordarse temáticas del debate público, corrupción, inmigración, desigualdad extrema, crimen organizado, actual crisis económica en las más recientes, etc., se medita sobre cuestiones sistémicas, podríamos decir, de la conciencia europea en peligro, pues, cuestiones sistémicas que están en peligro, en el estado de bienestar, la libertad de información, etcétera, etcétera, la decencia pública, etcétera, etcétera. La obra de Gastón, que os animo a comprar y a leer, para, entre otras cosas, como indicaba nuestro autor en una entrevista con ocasión de la publicación de los cuadernos de un amante ocioso, pueda seguir con su irrenunciable oficio de escribir, pero ahora, y gracias a las compras de los lectores, y en el futuro, que el tal oficio ya no sea, como entonces indicabas, aquel en que, y cito textualmente a Gastón, en que hay meses que no da ni para merendar. Con algunos matices, entra de lleno esta novela que presentamos, desde mi punto de vista, entra de lleno en la descripción de la novela negra europea que acabo de sintetizar. Con algunos matices. Y el primero y más importante es que en esta novela el protagonista ni es un investigador privado a lo norteamericano, ni es, como en la mayoría de los europeos, un policía. El protagonista de Garzón, Ernesto Urrutia, es un guionista, uno del oficio de Gastón. Inicialmente con ínfulas cinematográficas en la meca del cine, rebajado por la realidad a ser guionista como máximo de fotonovelas, o de culebrones, diríamos ahora, y en plena decadencia existencial, que se convierte en protagonista de la investigación por esas cosas del amor, o mejor, como diría Gastón, utilizando también característico de la novela negra europea, el lenguaje habitual de la calle, de encoñamiento o su tendencia a encamarse con determinadas mujeres fatales. También esto muy de novela negra. En eso Gastón ya reincide, pues también el protagonista de su primera novela negra, a la que nos hemos referido, a la que me he referido anteriormente, que presentó Vicente Valero, Stuper, el protagonista, el Julián, es ajeno a las labores profesionales de persecución del crimen. En aquel caso era un exfutbolista, eso sí, metido a guardaespaldas de un mediocre constructor y también, diríamos suavemente, con tendencias promiscuas. Pero relegadas por el autor a un papel secundario, la investigación paralela, la real, la llevan, como la europea, en este caso, unos inefables picoletos, el Javier y el Cipri, y un enigmático y no nombrado nunca su señoría, a la que se destinan las diversas elucubraciones del protagonista, dirigida a un a un concreto aparato doméstico, un magnetofón. También es muy original en el panorama de la novela negra el uso, en ambos casos, y esto supongo que lo explicará mejor él, de la segunda persona, algo así como la conciencia o la subconsciencia, diría yo, del protagonista. Pero quitando por tanto estos dos matices, que son importantes, es decir, el protagonista no profesional, ni privado ni público, sino uno, para entendernos que pasaba por ahí, sí son plenamente negros, y el uso de la segunda persona, sí son plenamente negros, podríamos decir, el carácter costumbrista de la obra y el acercamiento humanista al personaje, o a mejor a todos los personajes que aparecen. Las féminas, sus maridos, los cuñados, las relaciones de amistad económicas y profesionales, los amigos de Javier,
los dos también magníficos personajes, Leandro y el Chipi, sus costumbres, sus gustos, sus descripciones de comidas, bebidas y otros peligros, tabacos, otras drogas y el tratamiento de los espacios, aquel como guía de ocio y cultura de los que hablé antes, de los escenarios en donde transcurre la trama, ahora su Madrid, constante en sus obras de ficción, incluso en los bares frecuentados, y unos inventados núcleos urbano-turísticos, vamos a dejarlo de momento, de la Costa Blanca o de la Costa del Azar, que también tiene su misterio y que intentar descubrirlo en la realidad. Y sobre todo el negro, en su también coincidente con el género negro europeo, el convertirse en instrumento de crónica histórica, aquí de lleno, la corrupción en la época del inicio del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, es decir, la mezcla de corrupción urbanística, corrupción en las entidades financieras, corrupción política y como corolario, muy mediterráneo también, para el lavado de dinero, presencia de crimen organizado de diversas mafias, en nuestro caso la rusa en concreto. Y para finalizar, alguna referencia más concreta a la crónica histórica que nos presenta la novela partiendo de ese epílogo al lector que nos ofrece Gastón. En él se nos habla de la primera intervención del Banco de España sobre las cajas de ahorro. La Caja de Castilla-La Mancha fue intervenida en marzo de 2009 y el inicio de promover el Banco de España las fusiones frías de las cajas de ahorro en aquel momento. A partir de ese momento en que era evidente que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria había mostrado los pies de barro de muchas de ellas por su, llamemos, alegre financiación a promotores, constructores y compradores. También por su participación, y ya entonces habían disparado por entonces todas las alarmas, por la politización de las cajas, incluidas y sobre todo las valencianas, Bancaisa y la CAM, en las, llamaríamos, suicida financiación de los grandes proyectos y eventos de los gobiernos valencianos, de Zaplana, CAM y sus colegas provinciales de Alicante, Castellón y Valencia y sus principales alcaldes. Ya desde 2004 y especialmente de 2005, el culebrón Terramítica y de su accionariado conjunto, la Generalitat y las dos cajas, al 24%, es decir, la CAM y Bancaisa, incrementado aún más por sus recurrentes ampliaciones crediticias, empieza hasta terminar tras la venta, cosa que retomaremos en otro caso, del patrimonio del suelo previsto por la inició la expansión del parque, en la venta definitiva a Aqualandia en 2012 por la asombrosa cantidad de 67 millones de euros, enterrando las cajas y de Generalitat los cientos de millones en el proyecto, enterrados, como digo, en el proyecto y en la gestión de los primeros años del parque, la gestión pública de los primeros años del parque. Parecido y sin nacer, como le sucede al parque de la novela de Gastón, fue el proyecto castellonense de Mundo Ilusión, sería el equivalente alicantino y como tal se vendía de Terramítica, fue finiquitado, el proyecto de Mundo Ilusión, en una rueda de prensa de Carlos Fabra, el inefable presidente de la Diputación de Castellón, ahora pasando una temporada de vacaciones, en una rueda de prensa el 31 de marzo de 2009. Y el sustituto de aquel proyecto inicial y ahora de iniciativa privada, también tras la romanización de parte del inefable PAI, que siempre aparece en estas cuestiones, ha limitado en la actualidad enormemente sus proyectos iniciales sustitutivos, azotando también por la longevidad, diríamos, de la gran recesión. Ahora, si quiere Gastón, profundizará en el tema del proyecto del parque temático de su novela. Como digo, los nombres de los municipios de una provincia valenciana indeterminada son ficticios. Benitoma, el Ciprenet, la Sirera, pero las indicaciones de la guía turística de ocio de su novela negra, distancia y trayectos por carretera desde Madrid al escenario, bastante más, es decir, de
400 kilómetros, dejando a Valencia a la derecha, el Mediterráneo siempre a estribor o a la derecha, me inclinan a situarlo en un espacio geográfico entre Benicàssim y Vinaròs, en la costa del Azar, es decir, más bien en el escenario de Mundo Ilusión y sus ayuntamientos de Cabanes y Oropesa, aunque eso sí, Costa del Azar, tocada de un cierto glamour de algunas zonas, con influencias de algunas zonas de la Costa Blanca, o incluso, me atrevería a decir, ibicencas. Yo reconozco que no es, o que no ha sido nunca, uno de mis destinos turísticos preferidos, la Costa del Azar, y por tanto me suena bastante más hortera que el glamour de algunos lugares a los que se refiere inventadamente Gastón. Pero os dejo ya con el protagonista de la tarde. Gastón Segura Valero nació en Villena en el año 1961 y se trasladó de niño a la vecina Caudete con su familia. Desconozco, y no se lo he preguntado nunca, dónde se formó como adolescente, lo mismo no dirá ahora. Pero los estudios universitarios los realizó en Valencia, estudiando filosofía entre 1980 y 1985. Tras ir un trienio, pasemos un tupido velo, de servidor público eventual, entre 1986 y 89, se instala ya definitivamente en Madrid, donde hace de todo en el oficio de escribir, desde negro a empleado por obra y servicio, podríamos decir. En ese primer periodo madrileño consiguen, en 1999, que su obra aún inédita, que yo sepa, Las Calicatas por la Santa Librada, se convierta en finalista del 23º Premio Azorín de Novela. Aunque continúa a pesar del premio, de finalista, en las mismas labores de subempleo del oficio de escribir, me atrevo a decir, de nuevo en 2003 es finalista ahora del Blasco Ibáñez con su novela El dragón mellado, novela casi rosa, que así esta publicó o consiguió publicar una década después, en 2014, por la misma editorial que la que presentamos por Drácena. Por eso he indicado lo de la editorial de cabecera. Este currículum de los dos premios, de las dos finalistas en dos premios importantes, creo que le permitió, aunque por encargo, empezar a publicar ya definitivamente. A la sombra de Franco, en 2004, un encargo de Ediciones B, que versa, es un ensayo sobre la OAS franco-argelina en la España de Franco, cuyo éxito, supongo, le vale un nuevo encargo, ahora de la editorial Martínez Roca, para otro ensayo publicado en 2007, Ifni, la guerra que silenció Franco. Ese mismo año, 2006, se autoedita, creo, la única, no sé si autoeditado, bueno, ahora lo explicaré. La única inversión publicada, que yo sepa, en el Mundo de Villena, con su ensayo El coro de la danza, relato de los 50 años del grupo de danzas de Villena. Y a partir de aquí, tanto esfuerzo, y como dije que nos dijo, parece que aquello de que los ingresos mensuales a veces no daban ni para la merienda, ya comienza a tocar su fin, consigue empezar a publicar con cierta regularidad. La ya citada Stopper en 2008, su primera novela publicada, considerada lectura imprescindible en alguna universidad californiana. En 2011, el ensayo Gaudí o El clamor de la piedra, publicado en Asimétrica, seleccionada como lectura recomendada en algún curso de doctorado de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y no de la Complutense, como indica la biografía oficial de la editorial en las intradillas de la novela. Y
la obra San Humberto, el enigmático patrón de los cazadores, publicada por Otero también en 2011. En 2013, los ya citados Cuadernos de un amante ocioso, también en Drácena, y en 2014, en la misma editorial, aquella novela finalista de Blasco Ibáñez de 2003, El dragón mellado, y el año pasado, 2015, esta que presentamos, Las cuentas pendientes. Os animo a leerla. Creo que han puesto, no creo, sé que han puesto una librería vienense, ha puesto un muestrario de las obras de Gastón, de alguna de las obras de Gastón, no sé si de todas, pero yo al menos, como con Stopper y los cuadernos, os aseguro buena literatura, una cuidadísima forma y lenguaje, sonrisas o carcajadas mientras leéis algunos de los pasajes y sobre todo el placer de leer un buen libro, obra de un buen amigo y paisano y además impertinente conversador, Gastón Segura Valero. Muchas gracias. Bueno, después de la magnífica introducción de José Luis, pues lo que me voy a limitar es a contestar las preguntas que me ha lanzado José Luis. Y en primer lugar, la escuela. Mira, yo la escuela la empecé en los Salesianos, pero enseguida me encontré en Caudete. Hice Escuela Nacional, corriente, en medio del campo, y era un mundo bastante divertido, que luego te funciona en la cabeza. El instituto lo hice en Villena y ya finalmente me vi en la Universidad de Valencia, que era un mundo entonces fascinante, ¿no? Puedo decir que aquello fue una educación sentimental y de todo, ¿no? Y bueno, me has preguntado sobre la segunda persona. La segunda persona para mí es una persona muy querida para determinado género, para el género literario de la novela. No se usa mucho y no sé por qué. Lo utilizó, que yo recuerde, por primera vez que yo recuerde, supongo que algún otro autor. Fue Juan Goytisolo en Señas de Identidad. A mí me interesa mucho en el género negro, y lo hice en Stopper, y lo volví a hacer ahora cuando me encargó Moncho las cuentas pendientes, porque permite una distancia entre la conciencia y el personaje. Y parto de la intuición, que creo que nos sucede a todos, que es que cuando nos metemos en un embolado, nos metemos en un lío, andamos reprochándonos por qué nos hemos metido en eso. Y eso permite muy bien el ambiente viscoso que transcurre y el ambiente de reproche de la novela negra. La novela negra, como ha explicado José Luis, en principio parte, cuando la inventa sin darse cuenta Dashiell Hammett, la inventa parte de la novela policíaca decimonónica, que es una novela de deducción, de juego de deducciones. En un momento determinado, Hammett, acuciado cuando abandona la Pinkerton, se dedica a escribir novelas para camioneros, que están recogidas, son novelas cortas, están recogidas, si ustedes tienen interés, en los cuentos de la gente de la Continental. Creo que se llama así, la colección general que estaba en Alianza. Ahí Hammett lo que descubre, o lo que va exponiendo, quizá porque se dedicase a un público nada culto, que eran camioneros, estas novelitas eran como cuadernitos de TV, que se vendían en las gasolineras norteamericanas. Lo que a él le interesaba era contar el mundo sucio que veían los camioneros y que él había palpado en primera persona como detective de la Pinkerton, de la famosa agencia que mató a Jesse James, ¿no? Y bueno, este hombre inaugura un género. Después ya hace novelas de más volumen. La más conocida de ellas, porque todos la hemos visto en el cine con adoración, en la versión de John Huston, es El halcón maltés, pero tiene una novela nada despreciable, que es Cosecha Roja. Y ahora me refiero a Cosecha Roja. En la edición española de Cosecha Roja última hay un prólogo fantástico, que explica que es una novela negra de una persona que en absoluto no tiene que ver nada con la novela negra, que es don Luis Cernuda.
No sé para quién hizo ese prólogo, para qué editorial hizo ese prólogo, supongo que para una mexicana, o sería para Fondo de Cultura Económica, o para Joaquín Mortiz, no lo sé exactamente. Caso es que Alianza Editorial tuvo el buen gusto de recoger ese prólogo. Y ese prólogo da los exactos puntos de lo que es una novela negra, y parte de lo siguiente. Cernuda dice: una novela de denuncia y de toma de conciencia, aunque él, ya saben ustedes, nunca fue excesivamente amigo de las tomas de conciencia de ningún orden, incluso salió huyendo de la Guerra Civil Española cuando estaba más o menos enclavado en el bando republicano porque no se entendió con los comunistas esencialmente y se asustó. Pero nunca perdió esa impronta de reconocer el reclamo, la denuncia de las clases humildes, ¿no? Entonces él dice: una novela negra es la única novela que conviene en este momento para las masas oprimidas. Ya no vale la novela que hacía en su tiempo pues Émile Zola o su continuador más fiel, que es Maxim Gorki. No, la novela negra es la mejor porque engancha, tiene un elemento que al pueblo le gusta mucho, que es la intriga. Y en esa intriga se pueden exhibir todos los elementos sucios que dice que ha exhibido Dashiell Samuel Hammett en Cosecha Roja. Y en otras novelas que ustedes han visto en el cine perfectamente, como en El Halcón Maltés, o ya en las de Chandler, pues las adaptaciones de Chandler pues son más conocidas, ¿no? El Sueño Eterno, en fin, ¿qué más? Seguro que han visto ustedes. El Sueño Eterno se ha adaptado varias veces, pero La Ventana Alta también se adaptó, La Alta Ventana, como en inglés es La Alta Ventana, pero en castellano ahora no recuerdo el título. La Hermana Pequeña. No, La Ventana Indiscreta no, es una que matan a un tío tirándolo por una ventana. La Hermana Pequeña y La Dama del Lago. Estas se han adaptado, que yo recuerde, de Chandler. Y en todas, el mundo de la corrupción, que entonces en España era tan extraño a nosotros, porque vivíamos bajo el régimen del general Franco, y que ahora es tan popular, está exhibido por Chandler, aunque orillándolo, midiendo muy bien los ingredientes. Es decir, no es una novela política, siéndolo esencialmente una novela política, que es la tesis que yo he tratado de recoger de don Luis Cernuda. Yo, al contrario que la magnífica exposición que ha hecho José Luis sobre la panoplia de escritores actuales de la novela negra, no soy nada aficionado a leer novela negra. Sí he leído a los maestros canónicos, es decir, tanto a Hammett cuando crea el género. Me ha parecido siempre un escritor interesantísimo, como un hombre en las circunstancias como las que vivió, carcomido por la tuberculosis, abandonado de su mujer, en un cuartucho en San Francisco, y con una militancia que acabó siendo militancia del Partido Comunista, que le costó que le retiraran los derechos de autor cuando la Comisión McCarthy y todo aquello. Fundó un género que luego nos ha sido tan popular y siempre vemos en la cara de Humphrey Bogart, que es el emblema de la novela negra. Y también he leído a El hombre de los grandes recursos. El hombre de los grandes recursos en la novela negra es Chandler. Chandler tiene una serie de elementos narrativos que a un escritor queda fascinado. Por ejemplo, el humor sarcástico, que no está en Hammett, las comparaciones hiperbólicas, ¿no? Aquello de olía de tal manera que se podía plantar un garaje encima de él, y muchas de esas hipérboles utiliza muchísimas, y luego crea el elemento que a mí se me había pasado inadvertido de la saga que ha dicho José Luis. O sea, uno cuando ve las novelas de Chandler, cuyo detective es el famosísimo, y a todos les sonará, Philip Marlowe, puede reconstruir cuáles son los vicios de Philip Marlowe, incluso como un solterón empedernido como Philip Marlowe acaba en una de las novelas teniendo un romance amoroso prometedor, que no explica Chandler, con la protagonista de El Sueño Eterno.
Y estos son los elementos con los que yo partía. Yo ya digo, no soy nada lector de novela negra y me vi con el encargo de Moncho Alpuente. Entonces utilicé un elemento clave, o sea, es decir, voy a seguir los dictados de Luis Cernuda y voy a variar el género en una cosa, en que yo no veo un detective en España con la, digamos, encanto que podía tener Philip Marlowe. Los detectives que he conocido en Madrid parecen oficinistas, y entonces pues no me cabía en la cabeza y me parecía una maniobra demasiado forzada el Carballo de Manuel Vázquez Montalbán. También conozco a algún amigo policía y tal, pero parece que exige el género que el que busca, el que inicia la pesquisa, se mueva más allá del límite de la legalidad. Cosa que un policía lo hace continuamente por razones de oficio, pero yo no me sentía cómodo. No me sentía cómodo, y no es por faltarle el respeto a la policía o el que dirá no sé qué, sino porque había procedimientos demasiado técnicos que podía desconocer o inventarme, y no me gusta inventarme en ese aspecto nada en una novela, sino ser fiel a la realidad. Entonces, el protagonista era un ser, como ha contado José Luis, ya digamos en el declive sentimental de su vida, que no físico, pero sí en el declive sentimental de su vida, y era el alter ego de una serie de amigos míos, sumados, y luego había un elemento fundamental para que este personaje se metiese a funcionar, y es el MacGuffin de Hitchcock. Yo no soy gran amante de las películas de Hitchcock, pero la reconozco como una habilidad absoluta. Entonces, la novela está basada, la intriga está basada en lo mismo que Hitchcock o los guionistas de Hitchcock pusieron en funcionamiento en Los 39 escalones o en El hombre que sabía demasiado. Que es que los malos pretenden que el protagonista sabe más de lo que sabe. Y entonces el protagonista al final tiene que saber, porque es que si no se mueve y avanza en la pesquisa, le llueve un coscorrón. Vuelve a andar y le llueve otro coscorrón. Y entonces él, en su ceguera, necesita quitarse aquella avalancha de golpes que le viene encima y resolver el caso. Y estos son los urdimbres, todos estos son los urdimbres con los que yo monté las cuentas pendientes. Lo demás que había es lo siguiente, está explicado en el epílogo, porque necesitaba, por una parte, no sé, decir, si tú no eres muy aficionado, nada aficionado a la novela negra, ¿cómo ya llevas 2 novelas publicadas que son novelas negras? Era una cuestión de confianza, de conciencia y de lealtad con el lector escribirlo. Todo nació, en el epílogo está contado, en que un Moncho Alpuente iba a recibir el encargo de una editorial bastante importante para dirigir una serie negra que ya estaba en marcha. Entonces Moncho, fascinado por el stopper, me dice, oye, me tienes que hacer una novela negra. Y yo, pues, hombre, Moncho, yo me resistía. Pero claro, uno es un profesional. Es decir, yo ante todo creo que un escritor es un hombre de oficio. Esto lo pienso como lo pensaba Baroja y como lo pensaba Josep Pla. No, el escritor tiene que estar dispuesto a escribir lo que le manden en primer lugar y luego, si puede, lo que se inventa. De modo que me puse a ello con él una tarde a pensar, ¿no? Bueno, vamos a pensar. Y se nos vino a la cabeza los parques temáticos. Porque a ambos los parques temáticos nos parecían un elemento como chirriante y feo de la vida para los niños, ¿no? O sea, ya estaba bien con el Disney World, no más Disney World, ¿no? Como sospechábamos demasiado de los parques temáticos que se construían por el Levante, pues pensamos que era un elemento estupendo para una trama de una novela negra. Quiebra un parque temático y ¿qué pasa? Ahí se quedó la cosa, porque en aquella primera esbozo, en unas servilletas de bar, cerveza va, cerveza viene, muchas risotadas y todo esto, luego no me sirvió nada. Yo cuando me puse, mi primer problema, como siempre me ocurre con una novela, es encontrar el personaje. Y ya me llevó tiempo porque el personaje original no tenía nada que ver con el que ha resultado luego, que me ha venido estupendo. Cuando me vino estupendo. Entre tanto,
Yo, que no soy, al contrario que José Luis, persona entendida en el mundo económico, no salía de mi sospecha y estupor cuando veía a don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hombre prudente debe de serlo cuando se ostenta ese cargo como ser gobernador del Banco de España, decir aquella cosa de las cajas de ahorros que a todos nos han parecido siempre unas instituciones venerables, beneméritas, saludables. No, es que se tienen que fundir porque tal, porque... Y cada información que venía sobre las cajas de ahorros era más sospechosa. Lo demás es la novela, o sea, unir un parque temático con una caja de ahorros y venirse al Levante era muy fácil, por mi origen natural y porque, como me pasaba en Stopper, yo y lo acabo de decir, no me procuro inventarme lo mínimo, es decir, el personaje y la trama, pero quiero estar anclado a una realidad que yo pueda palpar, porque si no la puedo palpar y visualizar, difícilmente se la puedo yo contar a ustedes y que a ustedes les entusiasme. Y claro, me fue fácil venirme al Levante, inventé una provincia, como ha señalado muy bien, exactamente, Benicàssim, por ahí y tal, y entonces, bueno, no se nombra la provincia, pero para nosotros es familiar, pero a su vez era la concreción de muchas visiones que uno tiene cuando está en Madrid, tan lejos de nosotros, de aquí, tan lejos de aquí de lo que es el Levante, ¿no? Entonces era muy fácil, muy sencillo contar todo esto y así salió. Esos son los elementos que quería contarles de cómo surgió y que se van a encontrar en esto. Pero lo otro, pues la trama, en fin, la trama está medio contada en la solapilla. El arranque es este señor, Ernesto Urrutia, rentista pobretón porque tiene un café alquilado y ha sido antiguo guionista, fracasado también, de culebrones mexicanos, pues se tropieza el amor de sus años universitarios, vuelven a iniciar la relación y hay una ruptura extraña y de momento ella aparece muerta. Ahí les dejo el asunto, entonces todo lo que sucede después es la novela, ¿no? Alguna cosa más, aunque lejana de intriga, perdón, que como es aunque lejana de intriga, lo que hemos dicho de aquellos antecedentes, tiene intriga, como lógico, y no se puede, o no se debería contar más. Claro, yo creo que sí. Ahora les ruego que nos hagan unas preguntas a mí. ¿Alguna de los presentes amigos y conocidos, bien porque haya leído ya la novela, bien porque esté intrigado o quiera buscar semejanzas con otras obras del autor o es su primer acercamiento al autor, pues si nos pregunta cualquier cosa, especialmente pregunta Gastón, supongo que estará encantadísimo de contestar sin levantar el velo de la intriga hasta donde pueda. Sí, por favor, porque es, en fin, haberlos invitado, vengan ustedes y que nos expresen. Venga, a ver, el primero, la primera que rompa el hielo. Sí. A ver, Paco, por favor. ¿Cómo se siente el autor en el final de la novela? El autor, tú, cuando termina, cuando llega esa novela al final, Bueno, porque hay una trama grande y cuando uno desemboca al final, ¿cómo se siente el autor al final de la novela? Bueno, eso de muchas maneras, es decir, la manera más importante, lo que te sientes es mal. Y te explico por qué te sientes mal. Porque crees que cada página que lees en el ordenador o impresa en la impresora es muy mejorable. Entonces, esto te pone un mal humor notorio. Esto lo podía haber hecho otro, pero es que si desarmo esta frase, desarmo la que viene aquí. Eso por un lado. En segundo lugar, es el vacío. Es decir,
El método que yo tengo para escribir una novela es convivir con el personaje. Yo vivo solo, pero cuando estoy escribiendo yo veo al personaje. O sea, el tiempo que estoy escribiendo veo al personaje, sé cómo viste, si no, no lo puedo escribir. Este personaje tardó bastante en venir, al principio era un diplomático y no sé qué, pero no convenía. Quedaba muy emperigotado, muy de Gisco, precisamente. Entonces, no, tenía que ser un hombre, pues, en fin, con defectos notorios, ¿no? Más canalla. Eso es. Entonces, el momento que acabas te produce, aparte del enojo en el estilo que siempre crees que es mejorable y que todo lo que has escrito no vale nada y que todo esto está muy mal, es el vacío absoluto de que ese tipo que te acompañaba y toda la panoplia alrededor, el fin de personajes, los dos guardias civiles, en fin, las chicas que salen, Claude y tal, se desvanecen. A una mañana, a los 2 o 3 días, se han desvanecido. Es muy curioso, ¿eh? O por lo menos en mi caso, yo no sé los otros. Se desvanecen absolutamente. Y sientes una frialdad extraña, ¿no? Yo siento una frialdad extraña, ya no sé si voy, si subo, si bajo, y eso me pasa 3 o 4 días. Y ya está. Luego empiezo a leer a varias personas de mucha confianza y que me van a decir todo lo mal que encuentran, y esto para mí es lo más importante. No quiero elogios de ningún orden cuando escribo, quiero los defectos, porque eso es lo que va a ayudar a mejorar el texto. Esto es un proceso de varios meses y en ese momento yo además no replico, o sea, no me defiendo, no soy autor que, no, es que esto, no, tomo nota absolutamente. Así, Paco, te contaré, le nacieron 2 capítulos a esta novela era muy más corta. Hubo una primera sugerencia de mi madre diciendo, es que esto es muy cortito y tal. Y yo más o menos sabía por dónde iba, no es que era cortito, es que faltaba algunos elementos. Y finalmente una buena amiga me dijo, mira, este personaje está poco desarrollado y al principio te entretienes mucho en él y es un personaje fascinante. Y así nacieron dos capítulos que me parecen sustanciales, que yo no tenía al principio, nada más que creo que demasiado circunscrito al prólogo de Cernuda. Tenía más interés en hacer una novela de denuncia que una novela negra, y dándole vueltas a una película que para mí es fascinante, yo creo que es una de las mejores películas de la historia del cine y uno de los mejores relatos de novela negra que hay, original para el cine, que es Chinatown, pues te rematé la novela, ¿no? Y esas son las sensaciones que siento, Paco, cuando acabo. No te puedo hablar por otras personas porque no sé lo que... No los he oído comentar, ¿no? De este tipo de cosas, no se preguntan normalmente. Muy bien, venga. ¿Quieres que te pregunte algo? Venga, va, pregúntame. A ver, vamos a ver, Gastoncico. La novela negra, por lo visto, no es tu pasión, pero en estos momentos ¿tienes algo en ciernes o estás sabáticamente descansando? Mira, estoy trabajando muy seriamente en el proyecto de Orácena, muy seriamente, y además con mucha pasión, porque ahora mismo he terminado de preeditar una trilogía de Miguel Ángel Asturias, que desgraciadamente cuando se editó en Alianza se editó no bien, sino de forma suelta, y la vamos a editar de golpe prácticamente, y esto me ha llevado mucho tiempo, y estoy tratando de rescatar novelas hispanoamericanas de enorme valor, a mí me lo parece, que están perdidas en el imaginario español. Novelas de Arguedas, por ejemplo, hay alguna que se conocen todos los ríos profundos, se conocen todas las sangres, pero hay otras que no se conocen, como Jaguar Fiesta, como Zorro Arriba, Zorro Abajo. Me parecen novelas extraordinarias, y en eso estoy muy enzarzado. Y había dejado a mitad una novela que me parecía sustancial también en el aspecto de denuncia o lo que quería José Luis, de espejo de una situación, que eran los días previos al famoso movimiento del 15M. No va del 15M, ni mucho menos, sino va del Madrid que yo vivía entonces, donde todo el mundo no estaba en su sitio.
Pues un ingeniero hacía de Bedel del Prado y un director de una agencia de publicidad no tenía ni el bachiller. Y entonces te encontrabas con una panoplia de personas descolocadas por circunstancias de la vida y vivías un Madrid desquiciado, muy gracioso, entonces, pero desquiciado. Es decir, ese sentido que Almodóvar recogió muy bien, pero ahora era de otra manera, era un capitalismo inclemente respecto al que conoció Almodóvar cuando llegó a Madrid, que era más el ambiente de aquellos días de los años 70, si todos lo recordamos, porque todos tenemos edad, era más relajada. España era, aunque padeciésemos ETA y otras cosas, moralmente era más relajado que ahora las personas viven una tensión tremenda en los puestos de trabajo. Y eso es lo que yo quería contar. Estaba contando una novela de ese orden, donde era más de 400 personajes, como Berlín Alexanderplatz, de Alfred Devlin, pues esto, con una pequeña trama donde un personaje va huyendo y se iba mostrando todo esto para acabar en el 15M, y quería dejar un retrato de ese Madrid que yo vivía, a veces con sorpresa, a veces con estupor y la mar de las veces divertido. Y ahí se quedó la cosa, ¿no? No obstante, tengo, como sabes, bastante obra literaria por publicar, no creas. Creo que en Drácena, la próxima que si no se opone nadie ni nada se enfadan y tal, que sale es una novela sobre un hecho real que le conté a Luis María Ansón, y Luis María Ansón me decía, no, eso no es verdad. Y fue verdad, porque él pensó lo mismo que yo cuando me lo contaron, que aquello era un disparate, que es por qué razones la policía de Franco mató delante de 400 personas a un sujeto absolutamente inocente. En Barcelona en el año 1947. Cuando a ese sujeto lo querían haber matado, no lo cogieron del cuello, lo metieron en un coche, se lo llevaron al Garraf y lo tiraron desde el Garraf. O, como era funcionario del Estado, haberlo mandado a la Guinea Ecuatorial y le habían amargado la vida. Aquel disparate absoluto que le costó al gobierno de Franco bastantes problemas con la embajada inglesa en España, por una serie de razones que se cuentan en la novela, en las cuales el asesinado era absolutamente inocente, no su hermano, que había sido y era un gran locutor de la BBC para España, pues traté de contar esto, ¿no? Contar esto y contar aquella Barcelona, y como en este caso, en la novela negra he metido el género en la segunda persona, en aquella lo que hice es utilizar un recurso que me parece fascinante, cuando salga ya lo podrán ver ustedes si lo he conseguido o no, que es el narrador poco fiable. Este es un recurso de don Gonzalo Torrente Ballester que me parece fascinante. O sea, estar leyendo una página y tú sospechas que don Gonzalo te está engañando, pero sigues leyendo. Y este era el recurso literario que más me interesaba para contar esa historia truculenta, terrible y añeja, por otra parte, y hoy un poco trasnochada, o muy trasnochada, y había que darle un elemento nuevo, ¿no? La veremos con fruición. A ver, ¿alguna intervención más sobre esta o anteriores o futuras, como ha sido el caso de la última pregunta? Pues, en fin, creo que levantamos. Sí, si no hay más preguntas o más sugerencias, al menos por mi parte, y estoy convencido que también por Gustavo, muchas gracias por vuestra asistencia, y a los que aún no la tienen, como he dicho antes, para dar de merendar a Gastón, adquieran el libro.